están? Bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Los saludo desde la ciudad de Rosario. Primero quiero agradecer y mandar un saludo a nuestros seguidores de Mendoza, porque resulta que a raíz de Mates con Historia se produjo un lindo contacto con estudiantes y un docente de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Champagnat en Mendoza. Le mando un saludo al profesor Walter Bravo, que tuvo la gentileza, la amabilidad de invitarme a dar una charla, una clase en realidad, a los alumnos de esa carrera, e incluso se sumaron alumnos de otras carreras, como Derecho, de la misma Universidad Champagnat de la ciudad de Mendoza. Entonces, vamos a tratar de poner algunas imágenes. Me pidieron que hablara sobre lo que fue la tercera posición en el ámbito de la política exterior del gobierno justicialista entre 1946 y 1955. Fue una muy linda experiencia. Sobre todo, conversábamos con el profesor Bravo porque partió la iniciativa de alumnos, en particular Leandro, a quien le mando un saludo y le agradezco por haber sido el motor de esa actividad que tuvimos el lunes pasado, de modo virtual, yo conectado desde Rosario, por supuesto, lo cual habla de unos estudiantes universitarios que no solo siguen canales como este, que es una modesta contribución desde el punto de vista de la historia, sino que además toman la iniciativa y proponen actividades, lo cual es muy gratificante. Para los docentes significa mucho, significa alguien o un grupo de jóvenes en los que vemos una gran esperanza en el campo de las relaciones internacionales, en este caso concreto, ¿no? Pero en general también notamos que hay jóvenes estudiantes que son inquietos y que tienen ganas de estudiar en serio y de ponerse al hombro la carrera, ¿no? La formación. En fin, muy lindo, muy gratificante, muy gratificante. Un saludo a todos ustedes, en particular a los mendocinos desde Mates con Historia. Hoy volvemos a la historia argentina, pero es un Mates con Historia en el cual tranquilamente podrían verse identificados nuestros amigos de la Banda Oriental, República Oriental del Uruguay, el Paraguay, incluso Bolivia, además de todo el conjunto provincial argentino, porque vamos a hablar hemos ido hablando del Imperio Español, de la conquista, cómo fue ese proceso, el vínculo entre digamos, las posesiones españolas en América y la metrópoli, y llega un momento en el cual hacemos una especie de paréntesis para hablar de la relación del puerto de Buenos Aires con el interior. El puerto de Buenos Aires con el interior. Cuando digo el puerto de Buenos Aires o cuando utilizo el gentilicio porteño, en realidad me estoy refiriendo a un sector de la población porteña que es minoritario, pero que es muy poderoso, sobre todo porque maneja enchufes internacionales. Y esto lo hemos ido esbozando en algunos Mates con Historia. Hoy vamos a hacer referencia a esos dos Mates con Historia. Uno dedicado a la figura de Hernandarias, Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, nacido en Asunción, fallecido en Santa Fe la Vieja, Callastá, para los santafesinos es Callastá, 80 kilómetros al norte de lo que hoy es el emplazamiento de la actual ciudad de Santa Fe. Un hombre de tierra adentro, un criollo, que va a ser gobernador de lo que era entonces la gobernación de Asunción del Paraguay, ¿no? La gobernación de Asunción del Paraguay, capital Asunción, y su lucha contra los contrabandistas del puerto de Buenos Aires. La lucha de Hernandarias, representante de la mentalidad del interior profundo, contra los contrabandistas del puerto de Buenos Aires, que no es decir contra todos los porteños.
Por eso vamos a hacer ese distingo, que es necesario hacerlo. Vamos a rastrear dónde empieza esa rivalidad, pero no entendida como una rivalidad por mera locación de los contendientes, porteños contra provincianos. Eso no es así. Es un grupo de porteños, que, como digo, se fue conformando. Vamos a ir viendo cómo y por qué y por parte de quiénes y qué es lo que defienden y con quién se identifican en su lucha contra los pueblos del interior. Tenemos acá el libro de una profesora santafesina que escribió este libro, Ruth Tiscornia, profesora. Hernandarias estadista. Hernandarias estadista, muy recomendable para entender de dónde vienen, hasta dónde podemos rastrear aquel antagonismo entre el puerto y el interior, sobre todo en materia comercial. Y después también un librito muy breve de José María Rosa. José María Rosa tiene este libro, chiquitito, pero de un tema muy importante. Porteños ricos y trinitarios pobres. Porteños ricos y trinitarios pobres. Es decir, esta doble cara que presenta Buenos Aires, esta ciudad tan particular que al ser puerto genera estas dos caras, ¿no? Estas dos caras. Vamos a empezar, ya les digo, hemos analizado este tema, pero hoy le vamos a dar esta suerte de broche, de mate que unifique a ambos videos. En este sentido de esta evolución histórica cronológica, porque esto habla de que se va a formar una conciencia rioplatense, una identidad, una idiosincrasia. No me interesa tanto verlo desde el punto de vista de los usos y costumbres, de la gastronomía, del folclore, eso lo dejo para otros. Me interesa sí analizarlo en cuanto a dos visiones antagónicas respecto de qué hacer, cómo edificar una nación, porque estamos a las puertas de los procesos emancipatorios, si bien estos personajes actuaron en el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVII. Fíjense que el libro de la profesora Tiscornia tiene un prólogo, yo no me acordaba, del padre Furlong, el padre Guillermo Furlong, un historiador jesuita, sacerdote católico, un gran historiador. Y sobre este tema nos dice lo siguiente, el padre Furlong, al prologar la obra de la profesora Ruth Tiscornia. Tan ligada estuvo, agrega ella, la cita, ¿no?, en el prólogo, la inmigración portuguesa. Acá nos metemos en este tema poco explorado, ¿no? Los reinos de Portugal y España van a estar unidos bajo la figura de un mismo monarca durante el reinado de Felipe II, desde 1580 a 1640. Esto que en principio es algo positivo, que en realidad culmina la obra de unificación de aquella península, la península ibérica, va a traer cola en América, ¿no?, por la presencia portuguesa en el Río de la Plata. Entonces, tan ligada estuvo la inmigración portuguesa, siempre clandestina e ilegal, agregamos nosotros, al contrabando rioplatense, que es imposible desligar un tema del otro. Perseguir el contrabando significaba echar portugueses, pero los lusitanos se prendían por todos los medios, sea porque se casaban con mujeres de la tierra, o porque ejercían oficios útiles o los simulaban. Hasta tal punto se identificaron los problemas que Fray Martín Ignacio de Loyola, cuando llegó para realizar la política de apertura comercial, lo hizo munido de 3 reales cédulas, la permisionaria, la designación de Hernandarias, ahora vamos a volver, de Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias como gobernador, el primer criollo, o sea, nacido en América, designado gobernador, en la época en la que
la corona no priorizaba mandar peninsulares, sino que priorizaba elementos autóctonos, agrego yo. La designación de Hernandarias como garantía del fiel cumplimiento de la primera y la de expulsión de portugueses como condición sine qua non de un comercio legal y honesto. Como gobernador que encaró de manera frontal la lucha contra el contrabando, tuvo que vérselas con esos escurridizos y omnipresentes huéspedes. Así fue en efecto, y esos escurridizos y omnipresentes huéspedes contaban con el apoyo de Portugal, como ésta contaba con el apoyo de Inglaterra. Hemos hablado en alguna ocasión de esa antigua alianza entre la corona de Portugal y el reino de Inglaterra, incluso había un tratado que se había celebrado en 1370 y pico, ¿no? Que seguía vigente, ¿no? Lo que parecía una intrascendente lucha cuasi casera, en un lejano rincón de la América hispana, tenía sus raíces europeas en Lisboa, Londres, París y hasta en la capital de los Países Bajos. Los Países Bajos, los holandeses, también vamos a hacer referencia a ellos. En general somos de cargar las tintas sobre Inglaterra en esta lucha por la hegemonía contra España y nos olvidamos de los neerlandeses. Es que la aspiración suprema y última era la posesión de Potosí, la plata de Potosí. Para ello había que empobrecer y enervar las provincias argentinas y llenarlas de portugueses, en cuyas manos habría de estar el gran negocio de la época, el acarreo y la venta de esclavos en Potosí. Palabras del padre Guillermo Furlong al prologar el libro Hernandarias estadista de la profesora Ruth Tiscornia. Acá la tesis de la profesora Tiscornia es que Hernandarias representa los intereses comerciales del interior del virreinato, lo que va a ser luego el virreinato, ¿no? Los pueblos del interior, el interior profundo, Paraguay, Corrientes, pero también sobre todo la parte norte, ¿no? El noroeste, ¿no? Y el Alto Perú, que incluía el Alto Perú. Todavía no hecha la división entre el Virreinato del Perú y del Virreinato del Río de la Plata, pero en ciernes, ¿sí? Dice la profesora: hemos reproducido como proemio este capítulo, que consideramos el fundamental de nuestro estudio, dos testimonios definitorios de actitudes diametralmente opuestas en el enfoque de la economía nacional. Las de las provincias, que apuntaban a una industrialización de los productos de la tierra, a una industrialización embrionaria, no es la industrialización del siglo XIX, pero por ejemplo, la zona de Cuyo quería producir licores, aguardientes, vinos, y satisfacer el mercado interno. Y la actitud de los contrabandistas del puerto de Buenos Aires que obtenían ganancia o una tajada con la importación de vinos, licores y aguardientes de producción europea, y no española necesariamente. Entre ambas se levanta como valla insalvable una fecha. Se refiere a dos informes, ¿no? Separados por 50 años. Entre ambas se levanta como valla insalvable una fecha, la de la fundación de Buenos Aires, el 11 de junio de 1580, dicho sea de paso, pasado mañana se cumple un aniversario de la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Ya vamos a ir a eso específicamente. La voz asunceña de Asunción del Paraguay clama por la defensa de los productos de la tierra. La porteña se desvela por cuidar los intereses foráneos. Lo que confirma nuestro acerto de que desde los orígenes se trazan en el país dos líneas, la nacional y la dependiente. Dualidad que tiene tanta vigencia en la época de Irala
o hernandarias, como durante la República Liberal. Por eso, en lugar de hipertrofiar determinados periodos, entendemos que se deben equilibrar todos ellos como equivalentes en la formación del país. Aunque nos resulte difícil creerlo, aquellos beneméritos que luchaban junto con el caudillo, los beneméritos que eran las huestes que seguían a hernandarias, se llamaban así beneméritos, y en contra tenían a los contrabandistas, a los que se llamaba confederados, ¿no? Beneméritos del interior contra los confederados del puerto. Aunque nos resulte difícil creerlo, aquellos beneméritos que luchaban junto con el caudillo son nuestros desarrollistas actuales, dicen la década del 70, ¿no? En la actitud común de esfuerzo e ideal. Y se magnifica la lucha titánica de los primeros si se considera que, por remontarse a los albores de nuestra patria, marcó la etapa decisiva que, al resolverse a favor del comercio de extranjería, torció desde el principio la economía argentina. Y concluyo, yo siempre les dejo procurando interesarlos para la compra de estos libros. Me parece que esto es importante para entender de dónde viene ese enfrentamiento y que no es un enfrentamiento de gentilicios en el sentido de todos los porteños, todos los provincianos. Después se va mezclando la cosa, pero un poco el origen está en el siglo XVII, cuando Buenos Aires es una aldea de 5.000 habitantes, pero adquiere inusitado protagonismo a raíz del contrabando, que produce el enriquecimiento rapidísimo en pocas manos. Y el desplazamiento de los pobladores originarios, los fundadores de la ciudad que vinieron con Garay, que fueron con Garay a fundar Buenos Aires, por parte de esta nueva élite que son los contrabandistas. Esto lo va a explicar mejor José María Rosa. Concluyo con la profesora Tiscornia diciendo lo siguiente. En todos sus actos de gobierno, ya sea el defender las maderas, azúcares y vinos del Paraguay, al activar la vida económica santafesina, al amparar a Corrientes y evitar su despoblación, o al amparar a los vecinos de Buenos Aires, contra el grupo de acaparadores del puerto, Hernandarias está siempre en postura congruente, sin abdicar jamás de sus principios y sin ceder por las conveniencias locales en los intereses generales. Lo está cuando estimula las producciones locales y cuando solicita franquicias comerciales, tratando de favorecer a la totalidad de la población sin permitir la formación de oligarquías portuarias. La visión política de Hernandarias lo llevó inclusive a una postura integracionista dentro, lógicamente, del mundo hispánico, al mantener conexiones económicas con el Tucumán y otorgar preferencias a los vinos de Cuyo. Bien sabía él que, al decomisar inexorablemente las mercaderías que entraban clandestinamente por el puerto, estaba defendiendo toda la economía del cono sur. Muy buen libro y aparte muy buen título, Hernandarias estadista. Este hombre va a ser reelegido por nombramiento real de Felipe III, 3 veces gobernador, ¿no? Y su lucha contra los contrabandistas del pueblo va a marcar su vida, contra todos los intereses creados en torno a ese tráfico de negros, esclavos y de otras mercaderías, en esa Buenos Aires que ya empezaba a sentirse de modo arrogante, con más derechos que aquellas viejas ciudades del interior profundo. Vamos al libro de José María Rosa, que por supuesto acá se dedica específicamente, refiere a Hernandarias, pero se dedica específicamente a este cambio poblacional y político en la ciudad de Buenos Aires
Y por eso el tan interesante título, porteños ricos y trinitarios pobres. Los trinitarios son los fundadores de la ciudad en 1580 y sus sucesores, que tienen una gran... que están marcados por valores propios de la hispanidad del momento, del siglo XVI, fines del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, pero que no pueden evitar que estos advenedizos, que no son los vecinos que integran el cabildo, porque no fueron los fundadores, sino que son meros habitantes, están en la ciudad, y a ellos se los identifica como porteños, ¿no? Trinitarios, los primeros, pobres, y porteños ricos, los porteños ricos. ¿Qué nos dice José María Rosa? Los trinitarios, por ser pobladores, pasaban a ser vecinos, propietarios de la tierra y por lo tanto hidalgos de solar conocido, y por proclama de la jornada propietarios legítimos de los potros que vagaban en las pampas. Curiosamente Juan de Garay es quien va a fundar la ciudad de Santa Fe, ¿no? La capital de mi provincia, 15 de noviembre de 1573, 7 años después está fundando la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La funda con pobladores procedentes de Asunción del Paraguay. Por eso el primer núcleo poblacional porteño tenía tonada paraguaya. Esto por más que alguno ahora se crea que era distinto, o que los paraguayos son visitantes recientes de esa gran ciudad en el estuario del Río de la Plata, bueno, es en todo caso al revés. Fueron los primeros pobladores. Y ahí están los apellidos de los primeros pobladores. Bien criollos, bien asunceños, bien paraguayos, podríamos decir, ¿no? Los que acompañaron a Garay, ¿no? Pero van a quedar desplazados. En el manejo político de la ciudad en los próximos 50, 60 años, desde la fundación en 1580. Dicho sea de paso, no hay una segunda fundación de Buenos Aires, en realidad esta es la única. La de 1536, cuando viene Pedro de Mendoza no funda una ciudad porque no tiene atribuciones, facultades reales para fundar una ciudad. ¿Se acuerdan que hemos dicho en otra ocasión? Para los españoles fundar una ciudad era un asunto serio, que implicaba un protocolo muy detallado, ¿no? Y Pedro de Mendoza no tiene esa facultad, por tanto Pedro de Mendoza lo que se limita a hacer es a levantar en la boca del riachuelo, en la desembocadura del riachuelo en el Río de la Plata, en ese sector que hoy es el límite sur de la capital federal, un apostadero, un puerto, muy sencillo obviamente, para reparar las naves o para colocar las naves al reparo del viento, ¿no? El viento en esa época, sobre todo sin construcciones portuarias, en el estuario del Río de la Plata era todo un desafío para la integridad de los barcos. Pero a lo que iba es que Pedro de Mendoza en 1536 no funda una ciudad, Eso lo hace Garay 50 años después. Bien, volvamos a lo que dice Pepe Rosa. Curiosamente, Garay separa en su nombre a la ciudad del puerto. Ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. Ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. No concibe a la Trinidad como un puerto, ni siquiera la cita como en el puerto. Tal vez sospechase la importancia que ese puerto iba a tener al ser una entrada hacia el interior del continente sin el obstáculo de grandes ríos. Tal vez también Garay quiso que los vecinos de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, tuviesen el control del cabildo.
y a través de él el gobierno de la gente poco confiable que medraría en el puerto y que no serían legalmente vecinos, sino estantes, que estaban. A poco de fundada, el 1 de marzo de 1588, el licenciado Ruano Telle, fiscal de la audiencia de Charcas, escribe: en las provincias del Río de la Plata se ha descubierto una nueva navegación del Brasil. Si este puerto, Buenos Aires, no se cierra, se ha de henchir por allí el Perú de portugueses y otros extranjeros, porque cada día vienen navíos de portugueses con negros y mercaderías. Hacia 1590, aquel recio campamento de la Santísima Trinidad, 10 años después de su fundación, que Garay había fundado con 60 vecinos 10 años antes, era ya el puerto de Buenos Aires, poblado por 500 o 600 habitantes. No había crecido por la prosperidad de sus chacras, labradas por los vecinos aparentemente feudatarios que solo mandaban en el trabajo de sus mujeres y de sus hijos, pues no tenían indios encomendados, ni con la riqueza de sus suertes de estancias para el ganado vacuno, poco menos que abandonadas y donde los cimarrones pastaban libremente. La población había crecido por el lugar excepcional que ocupaba en la boca occidental del Río de la Plata y cerca de la desembocadura del río Paraná. La mayoría de sus habitantes no eran vecinos de la ciudad de la Trinidad y no integraban el registro del cabildo ni acudían a los alardes de la milicia. Eran domiciliados del puerto de Santa María de los Buenos Aires, que ejercían el comercio. Porteños, que no trinitarios. El puerto empezaba a imponerse a la ciudad, desde sus orígenes. Bueno, por supuesto que empieza a identificar quién era quién en esa primera etapa, pero quería yo identificar a los contrabandistas, Fíjense lo que dice, y esto yo les decía, este grupo de contrabandistas que amasan rápidamente fortunas al margen de la ley y contrastan, por tanto, en sus hábitos y en sus costumbres y en sus ideales con ese núcleo de primeros vecinos que venían de tierra adentro y que como vecinos estaban dispuestos a quedarse, ¿no? A vivir, a establecer familia. Tienen enchufes internacionales, decía yo, ¿no? Por eso los hace una minoría escurridiza, astuta y protegida por otros poderes, La modesta asociación porteña de introductores de esclavos y funcionarios reales corrompidos venía a ser un engranaje dentro de una poderosa entidad internacional que tenía el monopolio del tráfico negrero. Estaba manejada desde Ámsterdam, donde paraba finalmente la plata potosina, por comerciantes expulsados de España y Portugal. Dicho sea de paso, esto es para profundizarlo, ¿no? Cuando desde la ignorancia se dice, se llevaron la plata, los españoles se llevaron la plata. Bueno, el grueso de la plata quedó en las catedrales, las iglesias, los conventos que aún hoy pueden verse en América. Pero lo que se iba a Europa rara vez quedaba en la península ibérica. Terminaba en los mercados de diamantes y de plata y de oro, que empezaba a perfilarse como un centro financiero internacional de los Países Bajos. O sea, la ruta del oro y de la plata concluía en Ámsterdam, no necesariamente en Toledo. Esto es algo que dice acá José María Rosa y que está documentado que era en gran parte así.
Era una empresa poderosa, con cazadores en Angola y Guinea, bases de aprovisionamiento y mercados de venta en los puertos de Brasil y buques de bandera, casi siempre holandesa, para el transporte de la mercadería. En los primeros tiempos había sido su gerente en Buenos Aires el hermano pecador, uno de estos personajes, Bernardo Sánchez, alias o apodado el hermano pecador. Era un tipo medio raro, que vivía exteriorizando su vida de penitente, de arrepentimiento por sus pecados, en un contexto en el cual la religiosidad popular habilitaba este tipo de manifestaciones de la fe, pero que esto era medio una pantalla, ¿no? Era una pantalla. Esto lo desarrolla José María Rosa acá. El hermano pecador, después reemplazado por Pedro Méndez de Sosa y finalmente por Diego de Vega o Veiga. En Potosí corría con la entrada de negros y salida de plata el poderoso portugués Diego Sánchez de Lisboa, padre del jurisconsulto Antonio León de Pinelo, que a poco integraría el Consejo Supremo de Indias, donde sería, por su ciencia y rectitud, el mentor de mayor peso. Estos personajes, cuyo dominio social y político del Buenos Aires de entonces llegó a ser completo, fueron conocidos con el nombre que les puso Hernandarias de confederados, lo dije antes, ¿no? Es decir, asociados ilícitamente para el negocio del contrabando, con las derivaciones morales y criminales que el riesgo requería, lo que se dice en Estados Unidos un gángster, un gángster. En el Buenos Aires de comienzos del siglo XVII, el contrabando ejemplar llegó a hacerse cotidiano, las actividades de los confederados se multiplicaron y los beneficios llegaron a ser cuantiosos. Y voy concluyendo esta reseña que hacemos, de esta suerte de resumen, de actualización de esos dos mates con historia que habíamos dedicado a este origen desdoblado del puerto de Buenos Aires y la ciudad de la Trinidad, pero en el cual termina imponiéndose el puerto con estos personajes, ¿no? Termina imponiéndose en el sentido de que luego va a venir una etapa en la que los cargos del cabildo se van a vender en subasta, de modo tal de que este sector que tenía los recursos económicos va a ir desplazando a la población nativa, los primeros pobladores, incluso físicamente los va a ir desplazando, de los lugares de toma de decisiones políticas, el cabildo, y al mismo tiempo urbanamente los desplaza. Se queda con esas propiedades que había repartido Garay entre los primeros vecinos, alrededor de la Plaza Mayor y en cercanías de lo que hoy sería la Plaza de Mayo. Y por tanto estos primeros pobladores, primeros vecinos, venden sus propiedades y se van a vivir a las afueras, a las orillas, como se llamaba entonces. Van a ser los ancestros de los futuros orilleros, que serían hoy, digamos, los que viven en los suburbios o en las villas. Es muy probable que en las villas miseria que rodean la ciudad de Buenos Aires haya allí apellidos correspondientes o con mucha más alcurnia en el sentido de abolengo, de origen, correspondientes a esos primeros pobladores que acompañaron a Garay, pero que no son los de la élite porteña o la oligarquía porteña que se quedó finalmente con el poder. Bien, no todo el ambiente está corrompido y un grupo de antiguos pobladores, Hernandarias los llamará beneméritos, a quienes se ha sumado un oficial real incorruptible, el depositario Bernardo de León, trata de resistir la envilecida atmósfera del puerto. Mantienen correspondencia con Hernandarias, que desde Santa Fe los incita a no ceder posiciones. Son el remanente de los antiguos pobladores, pues gran parte se ha plegado a los confederados por alianza de familias o conveniencias personales. Pero ellos, Francisco de Salas, alcalde de primer voto en el Cabildo,
Gonzalo de Carabajal, su yerno, el escribano del Cabildo Gonzalo Remón, y los Higueras de Santana, Griveo, Nieto, de Humanés, muchos de los cuales vinieron con Garay, quisieron volver a los buenos y viejos tiempos sin mercaderes y donde el honor valía más que el dinero. Son todavía dueños del cabildo y constituyen un obstáculo al libre desenvolvimiento de la banda. Tanto dinero corría y tan buenas perspectivas ofrecía la plaza que 3 abogados, Gabriel Sánchez de Ojeda, Juspe de Fuensalinda y Diego Fernández de Andrada, llegaron para instalarse en Buenos Aires, que hasta entonces había carecido de ellos. El cabildo, último reducto de los beneméritos, temió que aumentaran la corrupción ambiente y no quiso admitirlos, y así sigue el relato de esta historia que es apasionante. Va a haber una carta en la que se cartea mucho Hernandarias con el rey, cosa que era habitual en esa época. Y en una de esas cartas Hernandarias se refiere a sus enemigos, los contrabandistas del puerto de Buenos Aires, y los llama los enemigos de la patria. Los enemigos de la patria. Se estaba formando una conciencia nacional por oposición a quienes atentaban contra los intereses generales y contra la armonía de las provincias. Y ese puerto de Buenos Aires, esa ciudad tan particular, que debió ser el puerto para exportar la producción paraguaya y altoperuana, termina siendo, al ser controlado por los contrabandistas, el puerto que es la cabecera de playa de las potencias extranjeras, Holanda, Inglaterra, depende de la época, pero siempre hay alguien a quien le sirve como cabecera de playa para introducir sus productos industriales en detrimento, en ahogo de las economías regionales, ¿no? Ese es un gran tema, es un gran problema que, como se darán cuenta, no es de ahora, hunde sus raíces 3-4 siglos atrás. Bien, me parecía que era algo importante como para después sí adentrarnos en la historia argentina, específicamente hablando a partir de mayo de 1810. Lo seguiremos haciendo en orden cronológico, pero esto era algo que yo quería volver a traer a consideración de ustedes para entender un poquitito cómo hay desde el origen de nuestra nacionalidad, independientemente de los procesos emancipatorios, mucho antes de esos procesos emancipatorios, dos tendencias totalmente antagónicas, ¿no? Diría que irreconciliables. Bueno, les dejo un saludo de Rosario y espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima.